que actualmente es la principal causa de enfermedad renal crónica terminal y de que los pacientes ingresen a una terapia diaria. Sabemos muy bien que existen diferentes tipos de diabetes dependiendo a la gente causal o individual. Ahí tenemos la diabetes tipo 1, que es responsable solamente del 10% o constituye el 10%, y es secundario a la destrucción de los islotes pancreáticos, que puede ser secundario a un proceso infeccioso, viral, bacteriano, parasitario u otra causa. La diabetes tipo 2 constituye el 90% del total de las diabetes en adultos. Esta enfermedad se desarrolla debido a que se genera una resistencia a la insulina, o también conocido como la diabetes que uno se genera por los amados hábitos que desarrolla. Y por último tenemos otros, ¿no? En la cual tenemos la diabetes que solamente ocurre durante el embarazo, también denominada diabetes gestacional o uso crónico y dosis elevadas de esteroides. ¿Ya? Entonces hay diferentes factores causantes de esta enfermedad. A nivel mundial, miren, ya estamos en el 2025. Las estimaciones para el 2024 era aproximadamente de 422 millones que desarrollaron diabetes mellitus. Entonces, la cantidad que existe es una cantidad exorbitante. Tiene mucha prevalencia, alta prevalencia en cualquier parte del mundo. Y tiene un coste muy elevado. ¿Por qué un coste muy elevado? Porque todos estos pacientes con diabetes mellitus reciben medicamento, ¿verdad? Y el medicamento puede estar financiado por un programa, como en el caso de nuestro país sería el SUS. ¿Y quién cree que paga el SUS? Las personas que pagan impuestos, no los regala el gobierno. Entonces es costo muy alto. A nivel mundial, 6% de estos individuos se mueren. ¿Y por qué se mueren? Por las complicaciones que lleva esta enfermedad. Y las principales complicaciones, infecciones. Y eso es representado en números, 1.5 millones de individuos que fallecen por esta enfermedad cada año. Es muy alarmante la cifra que tiene. Para hacer el diagnóstico de la diabetes mellitus se utilizan los criterios de la Asociación Estadounidense de la Diabetes mellitus, ¿no? En la cual los parámetros que toma uno, glucosa sanguínea en ayunas, mayor o igual a 126 miligramos de sangre. Prueba de cara o tolerancia oral a la glucosa y posteriormente la evaluación de la glicemia en las 2 horas, mayor o igual a 200 miligramos. Hemoglobina glicosilada mayor a 6.5, o que paciente presente los síntomas clásicos, ¿no? Poliuria, polidipsia, polifagia, y la glucosa sanguínea al azar que esté mayor o igual a 200 miligramos de sangre. Esto es muy importante porque la enfermedad renal diabética que vamos a ver más adelante va a depender de esto, ¿no? Primero, saber diagnosticar la diabetes mellitus. Porque si no saben diagnosticar la diabetes mellitus, pues nunca vamos a poder hablar de la enfermedad renal diabética. En este cuadro se resumen las diferentes causas de enfermedad renal crónica que pudieran existir. Miren, en primer lugar está siendo elevado por la diabetes, 44% del total, seguido de hipertensión arterial sistémica y un pequeño porcentaje de enfermedades no medulares, renal política y otras entidades patológicas. Y dentro de estas otras entidades podemos ver obesidad, tabaquismo, edad, familia, enfermedades cardíacas. Entonces, ¿cómo se define la enfermedad renal diabética? Antiguamente se llamaba nefropatía diabética.
Ahora el término correcto es enfermedad renal diabética. Esta entidad clínico-patológica se define como una enfermedad renal crónica que ocurre en pacientes que padecen diabetes. Puede ser diabetes tipo 1, tipo 2 o cualquier otra. ¿Ya? Pero la enfermedad renal crónica que ocurre en pacientes con diabetes mellitus. Existen muchas otras definiciones. Esta es muy simple. Por ejemplo, tenemos esta de la ADA y la Carrigo del 2024, que definen la enfermedad renal diabética como la presencia de albuminuria persistente en individuos con diabetes mellitus, en ausencia de otros datos clínicos de enfermedad renal. Y vimos que una de las manifestaciones clínicas del riñón era proteinuria y hematuria, ¿verdad? Entonces, para sospechar esta enfermedad se tendrá que tomar en cuenta paciente que padezca diabetes mellitus, y en el examen general de orina se evidencia la presencia de albúmina en ausencia de otras enfermedades sistémicas. Esta otra definición, también dada por la enfermedad renal diabética, diabetes y riñón, que es otra revista, es una definición más patológica, o sea, hace referencia a los cambios histopatológicos que se puede observar en el microscopio en un paciente que tiene enfermedad renal diabética. ¿Y qué es lo que ve? Esclerosis y fibrosis glomerular causadas por la diabetes. Esta es una definición más patológica para los patólogos, y en la cual tiene que cumplir estos criterios. Albuminuria, que en este caso también podría denominarse como proteinuria persistente, al menos 2 ocasiones con una diferencia de 3 a 6 meses. Hipertensión arterial sistémica o cifras tensionales mayores o iguales a 130-80 milímetros de mercurio y deterioro progresivo del filtrado glomerular. También se pueden utilizar estos criterios para definir la enfermedad renal diabética. Como ven, esta definición comprende tanto parámetros patológicos como parámetros clínicos. ¿Ya? Y mientras más datos se tenga, más fácil será el diagnóstico de esta enfermedad. Entonces, la enfermedad renal crónica secundaria de la diabetes mellitus es la primera causa de enfermedad renal crónica del riñón. Miren, dependiendo si un individuo tiene diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, las manifestaciones varían. Miren, diabetes tipo 1 se desarrolla la enfermedad renal diabética en el 40%, 5 años después del diagnóstico. Y en la diabetes tipo 2, ya el 25% al momento del diagnóstico ya tiene enfermedad renal diabética. ¿Por qué creen que existe esa diferencia? Porque debe haber algo que esté predisponiendo a que se desarrolle uno más antes y el otro más tardíamente. Imagínense. Porque cuando una persona debuta con diabetes mellitus, llega al servicio de emergencias, pues el caso de la seguridad. En todos los casos. Entonces, aquí podemos saber la fecha exacta donde inició la diabetes. Pero en el caso de la diabetes mellitus tipo 2, podemos vivir años, ¿no? Hasta sentir alguna molestia. Tal vez en nuestro medio hay gente que tiene diabetes y está caminando normal. Y recién va al médico cuando existe alguna complicación. Se explica por eso. Como aquí hay déficit de insulina, obvio que se va a complicar más. Y en el otro existe otro de insulina. A nivel mundial, miren, causa más común de trasplante renal.
dependiendo de dónde nos encontremos. En Estados Unidos representa el 50% de los casos de insuficiencia renal crónica terminal. En nuestro medio, pues, no sabemos. Y vamos a hacer estadísticas en vivo. El tener diabetes incrementa el riesgo de problemas cardiovasculares, principalmente. Y miren esto. 9 de cada 10 personas desconocen tener enfermedad renal. O sea, esos pacientes que tienen diabetes mellitus, 10 de esos individuos, solamente uno sabe que su riñón está afectado. Y el resto, no. Y por eso la alta prevalencia. Si eso ocurre en un país de primer mundo, pues en Bolivia, tenemos que estar igual o peor. Entonces cualquier persona con diabetes tiene el riesgo de desarrollar enfermedad renal. Todos. Miren, tener diabetes mellitus y enfermedad renal crónica, 60% de mortalidad. O sea, se mueren más. Y miren el costo. 5 billones por año. Entonces, es una enfermedad muy frecuente, poco diagnosticada y poco conocida. Y es una enfermedad silenciosa. La diabetes no duele. Y para el colmo del riñón tampoco duele. Ahí vamos. Entonces, en cualquier paciente con diabetes mellitus, se tendrá que hacer una pesquisa de datos de daño renal. Todos. Existen varios factores de riesgo, ¿no? Hay algunos factores de riesgo que vamos a poder modificar y otros factores de riesgo, pues no, lastimosamente. Por ejemplo, si tienes 80, tienes 80. No se va a modificar por nada del mundo. Y sabemos que a partir de los 30 años el organismo envejece. Se pierden neuronas, masa muscular, todo. Entonces, a mayor edad, mayor riesgo. Lastimosamente, aquellos individuos que tienen esta descendencia tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad renal bien. Pero más económico. Entonces, todos estos factores no se va a poder modificar, independientemente de lo que hagamos. ¿Ya? Porque la raza del género no se va a cambiar, va a seguir igual. ¿Verdad? Otros factores también que pueden incluir son el nivel socioeconómico. Pero recuerden que tener dinero no significa buena salud, ¿verdad? Podemos tener la mayor cantidad de dinero y no tener una buena alimentación. Entonces, los extremos, ¿no? Lo digo yo. La obesidad se sabe actualmente que es una enfermedad inflamatoria sistémica, afecta a todas las estructuras del cuerpo y el riñón no es la excepción. Puede llevar a una trombosis. ¿Podemos modificar? Sí. Si hacemos ejercicio, comemos bien. Y junto con la obesidad viene acompañado la dislipidemia. Y a pesar de que sabemos que ya el tabaquismo causa cáncer y muchos otros problemas, seguimos fumando. Hay mucha. Está en la misma cajetilla, dicen. Cuidado, causa esto. También otros factores, por ejemplo, hay malformaciones genéticas, sindrómicas o propias del riñón, que pueden afectar la cantidad de nefronas del organismo. No estamos exentos de que a lo largo de nuestra vida nos dé una falla renal. Por ejemplo, si nos da un cuadro enteral, nos da esto. Si nos da una infección urinaria, nos da falla renal. Nadie está exento de eso. Nos puede dar en cualquier momento. Y eso puede dañar más. Las tasas de filtración glomerular altas
o también denominadas hiperfiltración, son aquellos individuos que filtran 200, 220 de filtrado glomerular. ¿Qué es lo que decimos? Está funcionando muy bien su riñón. Esos problemas de hiperfiltración dañan al riñón, y ahorita vamos a ver cómo dañan. Y la hipertensión. Aquí también podemos controlar el azúcar y la glucosa. Existen medicamentos. ¿Ya? Entonces, la enfermedad renal diabética o la diabetes no solamente causa daños a nivel renal, puede en cualquier estructura vascular. Cuando afecta grandes arterias, macroangiopatía; cuando afecta vasos pequeños, microangiopatía. Y dijimos que el riñón está formado por glomérulos que son capilares. Ahí está. Entonces se afecta todo el organismo. Y la presencia de los niveles altos de glucosa, carbohidratos, lípidos pueden afectar ojo, nervios y a lo que a nosotros nos interesa. Es el ritmo. Pero puede afectar cualquier estructura, ¿no? Dentro del proceso fisiopatogénico de esta enfermedad, no solo es a través de un mecanismo el cual se genera un daño a nivel del riñón. La diabetes causa, en primer lugar, un proceso inflamatorio que conlleva una fibrosis. Provoca alteraciones metabólicas, alteraciones en el estado hemodinámico de los vasos sanguíneos renales y alteraciones metabólicas relacionadas con la glicosilación no enzimada. La conjunción de estos tres factores va a llevar a esto. Hay algunos individuos que tengan mayor predisposición a esto, otros a esto, otros a esto. Pero entre los tres causarán un daño a nivel del parénquima renal. Dentro de los cambios hemodinámicos se sabe de muchas estructuras o muchos componentes que se encuentran en el torrente sanguíneo. Por ejemplo, aquí tenemos los factores que disminuyen la resistencia en la arteriola aferente. Miren, la diabetes mellitus tipo 2, hay insulina, ¿verdad? Pero se resiste. La hiperinsulinemia disminuye esta resistencia. Entonces, esa disminución de resistencia aumenta el flujo sanguíneo, causando una alteración hemodinámica. Y ese aumento del flujo sanguíneo daña el penacho glomerular. También tenemos el óxido nítrico, también que genera vasodilatación, las prostaglandinas, calquerinas, el péptido natriurético auricular y la angiotensina 1. Todos estos factores disminuyen la resistencia. Y la disminución de la resistencia se manifiesta por vasodilatación. Y si existe vasodilatación, hay mayor cantidad de sangre que llega al glomérulo. Y los factores que pueden favorecer el incremento en la resistencia, o sea, disminuyen el lumen del vaso sanguíneo, tenemos ahí angiotensina 2, conduxano, endotelina y especies de oxígeno verde. Entonces, ¿qué ocurre con los cambios hemodinámicos? Aquí se vasodilata, aumenta sangre y aquí se genera una vasoconstricción. Y esa vasoconstricción genera mayor resistencia y esa resistencia se transmite de manera retrógrada y hace que se dañe el capilar. Y eso ocurre pues desde que se diagnostica la enfermedad. Aparte de las alteraciones hemodinámicas, miren, también tenemos alteraciones en las capas del penacho glomerular. Ya vimos que el glomérulo tiene tres capas, ¿no? Endotelio,
membrana basal y la capa porositaria. Cuando existe diabetes mellitus, ahí tenemos un porocito normal y aquí tenemos un porocito patológico. En la diabetes mellitus, los porocitos, miren, los pedicelos o las patitas que tienen porocitos, desaparecen. Y a medida que van desapareciendo, pierden esa capacidad de evitar el paso de las proteínas, en este caso principalmente albúmina. A la vez, el mesanquio que se encuentra acá, que es la estructura que mantiene el glomérulo en su posición, se expande. Entonces, también existen cambios en la capa porositaria. Y esos cambios en la capa porositaria favorecen el desarrollo de la proteína. El desarrollo de la enfermedad renal diabética se produce en 5 etapas que se describen de la siguiente manera. El estadio 1 ocurre o dura aproximadamente 3 años. Y la característica principal es esta: tasa de filtrado glomerular alta o hiperfiltración. Hiperfiltración se define cuando la tasa de filtrado glomerular es mayor o igual a 150 mililitros minuto 1.73 metros cuadrados. 151 ya se terminó. ¿Y qué es lo que ocurre? Ocurre esto. Ahí tenemos la arteriola aferente, el capilar glomerular y la arteriola diferente. Lo que ocurre es que la glucosa favorece el desarrollo de la glucosión no enzimática a nivel de esta arteria. Y si ocurre esa glucosilación, la luz de este vaso sanguíneo disminuye. A menor diámetro, dijimos, mayor resistencia, ¿verdad? Entonces va a haber mayor resistencia para que la sangre pase en esa dirección. Y si existe mayor resistencia, esa resistencia se transmite de manera retrógrada y va a provocar un aumento del filtrado glomerular. Eso se manifiesta como hiperfiltración. Entonces el primer cambio es disminución del lumen de la arteriola eferente. Y eso conlleva a la hiperfiltración. A la vez, en este estadio ocurre algo que se llama hiperestimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Cuando existe hiperestimulación, sabemos que cuando se filtra, no solamente se filtra agua, también moléculas de iodo, también moléculas de glucosa. Cuando se filtra todas estas sustancias, la glucosa tiene que reabsorberse. Esa glucosa, para reabsorberse, necesita sodio a través de este transportador. Entonces, estas bombas o estos transportadores empiezan a reabsorber la mayor cantidad de glucosa y al mismo tiempo sodio. Entonces, la cantidad de sodio que va a llegar al túbulo distal va a ser menos, porque se está reabsorbiendo todo en el túbulo próximo. Y el aparato glomerular o el túbulo distal lo va a censar como decir, no es sodio, necesito más sodio. Entonces va a activar renina-angiotensina-aldosterona para retener mayor cantidad de sodio. Y esto ocurre de manera continua, todos los días. Entonces, el estadio 1 se caracteriza por hiperfiltración, hiperestimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. En el estadio 2 es el periodo que comprende de 3 a 10 años. Esos tiempos son muy variables porque hay personas que se cuidan y hay otra gente que no.
Por eso es tan variable esos temas. La hiperfiltración sigue persistiendo, pero el dato histopatológico que empieza a aparecer es eso. La membrana basal del capilar glomerular empieza a engrosarse, como en esta imagen. Miren. Ahí está. Aquí está la capa del endotelio, la membrana basal y la capa porosa. En este estadio, bien, la membrana basal ya está más atrás. Entonces es la característica principal del estadio 2, el engrosamiento de la membrana basal, la persistencia del filtrado glomerular o elevado. Siguen pasando 2 años, sigue pasando, la enfermedad sigue avanzando. Aparece posteriormente el estadio 3 de la enfermedad renal diabética y en esta etapa ya aparece microalbuminuria. Ocurre después de 10 años de evolución. La albuminuria puede estar de 30 a 300. Bien, el filtrado glomerular se normaliza. Y en esta etapa, en este estadio, es donde vienen las complicaciones. Hipertensión, neuropatía, retinopatía, todas las complicaciones sistémicas de la diabetes mellitus. En este estadio, esto es lo que ocurre. El endotelio, membrana basal y los porocitos. Los porocitos se empiezan a separar. Y cuando los porocitos se separan, la albúmina pasa. Y si la albúmina pasa en la orina, se llama proteinuria o albúmina. Y ahí está la microalbúmina. Y también el mesangio puede empezar a proliferar en estas etapas iniciales de este estadio. ¿Ya? En el estadio 4 ocurre algo que ya se llama macroalbuminuria. 5 a 10 años después del engrosamiento de la membrana basal, la albuminuria es mayor a 300 miligramos. Eso se llama macroalbuminuria. El filtrado glomerular sigue descendiendo. ¿Por qué ocurre? Pues, a medida que va evolucionando la enfermedad, se va obstruyendo la arteriola. Hasta ahí una etapa en la cual se va a obstruir totalmente. Y sabemos que esta arteriola no termina ahí, continúa su trayecto a nivel de los tubos. Y si ya no pasa sangre, se va a morir el túbulo. Y si ya no puede pasar la sangre de acá, esta presión incrementada acá va a seguir dañando el glomérulo hasta el momento en el cual se va a fibrosar totalmente y va a dejar de funcionar ese glomérulo. En todo el riñón. En algunos glomérulos pasa más rápido, en algunos glomérulos pasa más lento. Por eso los individuos hasta etapas finales siguen orinando. Poco, pero siguen orinando. Y el estadio 5, miren, la fase terminal, ocurre 25 a 30 años después del diagnóstico de la diabetes. Ya no hay lenguaje, se murieron todas, ya está en insuficiencia renal crónica. Acá pues, ¿qué vamos a hacer? Nada, ya murieron todas las neuronas. El riñón está totalmente fibrosado, ya no sigue. Entonces, nuestro objetivo será pues reconocer esta enfermedad en estas etapas iniciales, donde sí podemos hacer algo. Y en esta etapa, ¿qué vamos a hacer? Nada. No se va a poder hacer. Diferentes grados de proteinuria, ¿no? Albuminuria menor a 30, microalbuminuria de 30 a 300 y macro mayor a 300 miligramos. Y a medida que pasa el tiempo, la proteinuria incrementa. Hasta una etapa en la cual el riñón deja de funcionar.
La evolución de la enfermedad renal diabética en estadio 1, 2, 3, 4, 5, hasta hace poco era muy aceptada. Qué bien que todos evolucionen así. Pero actualmente se sabe, o bueno, pronto va a salir esto, se va sabiendo que no todos evolucionan de manera lineal. Hay algunos que evolucionan directamente acá, otros acá, otros hacen ese proceso. Entonces, eso va a salir de sí. Pero eso es lo que se está viendo ahora. No todos evolucionan de la misma manera. Hay algunos que evolucionan de diferente manera, ¿no? Pero por los momentos tienes que decir que todos evolucionan así. Pero ya hay que tener en mente que otros no. Por eso hay algunos pacientes que se encuentran en estadio 3, les dan tratamiento y se desbloquean. Pues ahí está. Entonces hay que ver qué está pasando también. Entonces vimos que una de las manifestaciones, como se va a manifestar la enfermedad renal diabética, es proteinuria. Hay otra cosa. Y ahí tenemos para cuantificar. En muestra única, una recolección de orina de 24 horas. Normal, menor a 30. Micro, 30 a 300. Macro, mayor a 300. Entonces tenemos que acordarnos 30 a 300. Debajo de 30 normal, mayor a 300 macro. Y al medio, micro. Sí, pasa. ¿Ya? Entonces, ahí para el diagnóstico de esta enfermedad, ahí tenemos, ¿no? Tenemos que evaluar que vimos que estos pacientes, a medida que pasa la enfermedad o evoluciona la diabetes, causa falla renal. Entonces vamos a tener que valorar la función renal, con urea y creatina. Y la manifestación del daño renal se manifiesta con albúmina o proteína. Dos determinaciones con 3 a 6 meses de diferencia. En la diabetes tipo 1 hay que hacer esta pesquisa 5 años después del diagnóstico. Digamos, cuando diagnosticamos, a los 5 años, y hay que pedir esto. Pacientes con diabetes tipo 2, al momento que lo diagnosticamos. Porque no sabemos desde cuándo tiene la diabetes tipo 2. Puede ser años. Y a todos, miren, si tu paciente tiene retinopatía diabética, ya tiene enfermedad renal diabética. Porque vimos que las complicaciones del ojo y del riñón inician al mismo momento. ¿Podemos hacer biopsia? Sí, pero generalmente no hacemos. Las indicaciones para la realización de biopsia en enfermedad renal diabética son proteinuria, pero que no tenga afectación en el fondo del ojo. Evolución atípica. ¿Qué ha pasado? Esta evolución muy rápida. Al momento del diagnóstico de la enfermedad ya empezó con proteína. Entonces, en estos casos se puede realizar la biopsia renal. ¿Qué es lo que se encuentra? Eso. Dependiendo al momento en que lo diagnostiquen. Porque si le hacemos una biopsia en etapa inicial, tal vez nos encontremos con esto. Todo normal. Si ya pasaron años, podemos ver solamente que un mes año está empezando a proliferar. O la expansión mesangial sigue proliferando, o ya es los módulos de Kinestri, ya es de etapa cualquiera bien. Entonces, dependiendo al momento en que lo hagamos al paciente, los cambios histopatológicos encontrados van a ser muy diferentes. O, miren esto. Este glóbulo está totalmente fibrosado. Ya no cumple la función de filtrar. Este ya no sirve. Y así termina el riñón en etapas finales. Todo fibrosado. Y si está fibrosado, no sirve. No sirve ese.
Dentro del manejo de esta enfermedad hay varios factores de riesgo, ¿no? Ya mencionamos que existen factores de riesgo que podemos prevenir. Y esos factores de riesgo dependen, ¿no?, del manejo dinámico médico-paciente y el entorno familiar. Se recomienda niveles de glicemia o hemoglobina glicosilada menor o igual a 6 puntos, porque se ha visto con mayores de esta hemoglobina mayor problema cardiovascular. Entonces, menor a 6 puntos. Un paciente con diabetes no solamente tiene diabetes, tiene muchas otras comorbilidades. Y una de las comorbilidades que va de la mano es la hipertensión arterial. Entonces, hay que controlar la obesidad, favorece la filtración, tabaquismo, dislipidemia, la proteína y los factores iniciadores, ¿no? Recuerden que también que un paciente con diabetes mellitus toma medicamentos. Puede tener una infección urinaria. Y a medida que crecemos, ¿no?, mayor riesgo de hacer obstrucción de vía urinaria. Caso del hombre, próstata; caso de la mujer, cáncer de cuello uterino. Entonces, dentro del manejo de esta línea, dentro de la base de la pirámide, como pueden ver, son factores que todos nosotros podemos modificar. Comer de manera saludable, haga ejercicio, no fume, si tiene excelente peso, pague. Todo eso lo podemos hacer, todos los individuos. Entonces, la primera medida, cambios en el estilo de vida del paciente con enfermedad renal diabética. En la alimentación, el aporte proteico se recomienda de 0,8 por kilo. Control glucémico menor a 7, la presión arterial manteniendo de 130 a 80, y los niveles de colesterol tendrán que estar menor a 110, LDL menor a 100, triglicéridos menor a 150. Y el manejo de la proteína se puede utilizar los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o los bloqueadores de los receptores de angiotensina. Entonces, ahí están los diferentes cambios de vida que se tienen que modificar. Y miren, se les da un tiempo para eso también, de 3 a 6 meses, para ver si puede modificar alguno de estos factores o cambios en el estilo. Los niveles de glicemia, miren, hay diferentes versiones, ¿no? Los endocrinólogos dicen así, y los neurólogos dicen así. Entonces, cuando pasen endocrinología dirán esto, y cuando estemos acá dirán esto, ¿verdad? Entonces, nosotros recomendamos hemoglobina glicosilada menor o igual a 6 puntos. La ADA recomienda hemoglobina glicosilada menor a 5. La mejor manera, autocontrol. Como autocontrol, capacitar al paciente o al familiar para que hagan las medidas correspondientes. Porque sabemos que cualquier paciente con diabetes tiene riesgo de llaga, hipoglucemia, convulsión. Entonces, se tiene que capacitar si el individuo es joven, o sea, joven. Si el individuo es una persona de mayor edad, la que es responsable de la persona de mayor edad. Y enseñarle qué tiene que hacer si baja el azúcar, si el nivel de glicemia está muy alto. Y ahí les enseñamos, si está el nivel de glicemia tan alto, le vas a pasar estas unidades de insulina. Si el azúcar se baja, le vas a dar esto y esto y esto. ¿Por qué? No están exentos. En cualquier momento se pueden complicar. Existen medicamentos que nos pueden ayudar a controlar
los niveles de glicemia. Pero estos medicamentos no todos se usan, porque dependen de la funcionalidad renal. Por ejemplo, miren ahí, la metformina solamente se utiliza hasta tasa de filtrado glomerular mayor a 29, ya no usamos. ¿Ya? Los inhibidores SGLT2 con tasa de filtrado glomerular mayor a 20. Después de eso, con 19 ya no se usa. Entonces, si tu paciente tiene estadio 5 de enfermedad renal crónica, esto no tiene que estar usando. Y para esos estadios, ahí tenemos la insulina, las transformadoras, las inhibidores de la glucosidasa. Entonces, dependiendo en qué estadio esté el tratamiento, no vamos a dar a todos lo mismo. Y ahí está. La metformina se recomienda con tasa de filtrado glomerular mayor o igual a 3, contraindicada y menor a 3. Los inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa, ¿se acuerdan? ¿No? El cotransportador de sodio y glucosa a nivel del tubo proximal que absorbe azúcar y sodio. Ahí está. Se recomienda con tasa de filtrado glomerular mayor o igual a 3. Y ahí tenemos, ¿no? Si la enfermedad sigue avanzando, pues ahí tenemos los agonistas del receptor del péptido similar al inhibidor, inhibidores de la glucosidasa, las tiazolidas y las sulfamidas de azúcar. Entonces tenemos varios medicamentos que podemos utilizar aparte de la medicina. Y acá está la insulina. Por ejemplo, si tu paciente es un diabetes tipo 1, no vas a utilizar la metformina de primera instancia, pues tendrás que utilizar directamente insulina, porque no te deja. Entonces, en cada caso, el tratamiento se va individualizando. No es para todos igual. Y miren, la meta era mantener niveles de glicemia o hemoglobina glicosilada menor a 6.5 o 7, lo dijimos, dependiendo que lo diga. Porque niveles de hemoglobina glicosilada, miren, mayor nivel, mayor complicación y mayor mortalidad. Sube las complicaciones y sube la mortalidad. Mientras más alto, le va a ir peor. El control de la hipertensión arterial varía también, ADA y CADA. La ADA dice que el paciente es diabético, hipertenso, alto riesgo de cardiovascular, PA 130, 80, menor a 138. Si el paciente tiene diabetes, hipertensión y bajo riesgo, tu presión beta menor a 149. Si tu paciente tiene hipertensión y enfermedad renal crónica, presión arterial sistólica menor a 100. Entonces, depende a quién te estés enfrentando. Si tu paciente tiene alto riesgo, más bajo la presión. Si tiene bajo riesgo, un poco puede ser un poco más permisible para que la presión sea un poco más alta. Pero para nosotros, porque la presión también causa una fibrosis a nivel del capilar glomerular. Que la diabetes y la hipertensión generen fibrosis, va a generar mayor deterioro. ¿Qué antihipertensivos tenemos? Miren, ahí está. Se recomienda iniciar dieta o bloqueador del receptor de la hipertensión. Sobre todo en aquellos que tienen diabetes, hipertensión y alcoholismo. Porque se ha visto que disminuye el deterioro renal o disminuye la velocidad del deterioro renal. Si tu paciente es hipertenso, pero no tiene albuminuria, bloqueador de canal de calcio, y así. Entonces, dependiendo también cómo llegue el tratamiento.
otros antihipertensivos, miren, ahí tenemos. Tenemos antagonistas del esteroide del receptor de mineralocórtico. ¿Cuál será ese? Un diurético. Un ahorrador de potasio. Como es la espironolactona. ¿Cuándo estás recomendado? Diurético, filtrado glomerular mayor a 25, potasio normal y dijimos que albuminuria mayor a 30 ya es micro o macro. Ahí está la espironolactona y miren, se puede usar también para la hipertensión resistente. Pero el principal riesgo es este. Como es un ahorrador de potasio, se detiene potasio. Y si se detiene potasio, el potasio sube, genera hipercalemia y el paciente puede fallecer por un problema de arritmia a nivel del corazón. Como los medicamentos que se utilizan con más frecuencia son los IECA, los bloqueadores de receptores de angiotensina, estos medicamentos no están exentos de complicaciones. Y las complicaciones están asociadas con potasio y deterioro de la presión. Por eso aquellos pacientes que inician los inhibidores de la enzima o bloqueadores de los receptores de angiotensina, se tiene que realizar un control del nivel sérico de potasio y dependiendo de esos valores se tiene que tomar una conducta, porque una de las complicaciones será hipercalemia. Si tiene hipercalemia tu paciente, pues tendrás que reducir la dosis o quitar el medicamento. Si se deteriora la función renal más, tendremos que quitar y cambiar otro medicamento. Pero si la función renal o el potasio se encuentra normal, lo dejamos. Entonces, las principales complicaciones de esto y esto es esto y esto. Y dependiendo si se altera eso, vamos a modificar la dosis o suspender el medicamento y cambiar por otro medicamento. Los pacientes con diabetes mellitus tienen muchos problemas en el perfil de lípidos, sobre todo la dislipidemia. Entonces esa dislipidemia favorece el desarrollo de una aterosclerosis acelerada y de manera prematura, que va a llevar a las complicaciones cardiovasculares. Entonces, la recomendación es terapia con estatinas. Todos los pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica están en a todos, sin excepción. Bien, para la prevención primaria de las enfermedades cardiovasculares se recomienda una estatina de intensidad moderada para todos los diabéticos, adultos con diabetes mellitus de 40 a 75 años, y también aquellos de 20 a 39 pero que presenten algún factor de riesgo. Y la dosis se tiene que individualizar para cada uno. Y se recomienda una estatina de alta intensidad para prevención secundaria de todos los pacientes de un problema cardiovascular. O sea, hay individuos que ya tienen antecedentes cardiovasculares de enfermedades, ¿verdad? Y otros no, que van desarrollando a medida que crecen. Miren ahí también. Las guías de Cádigo 2013. En esta última revisión no se tomó mucho enfoque en el perfil de los lípidos. Recomiendan estatinas. Paciente con enfermedad renal diabética, estatinas, independientemente de la edad. Hay que intensificar riesgos, miren, sobre todo, intensificar, adicionando sobre todo escribida o un inhibidor de PSK9 según el riesgo. Si el paciente tiene mayor riesgo cardiovascular, se tendrá que dar más. Si tiene menor riesgo, solamente con esta. Entonces se tendrá que jugar con eso. ¿Ya? El tratamiento de los triglicéridos también se tiene que intensificar, ¿no? Hay que dar tratamiento, sobre todo con fibratos, desofibratos, inofibratos, todos esos medicamentos. Y el consenso, miren, de área Cádigo recomienda una estatina para todos los pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2, de intensidad moderada para prevención primaria y riesgo cardiovascular, o de alta intensidad con algún factor de riesgo cardiovascular elevado. Entonces la recomendación es, paciente con diabetes y enfermedad renal diabética, estatina.
Dependiendo al factor de riesgo, usarás 1, 2 o 3. Y ahí tenemos los diferentes medicamentos que se pueden utilizar, sobre todo, ¿no? El acetilínico, que es el carbonado, sobre todo que están basados en el riesgo. A veces, a pesar de todo el tratamiento que se realiza, la enfermedad sigue progresando y termina en eso. Una terapia de sustitución que puede ser una diálisis o el otro tipo de terapia de sustitución renal es el trasplante renal. ¿Se puede hacer hemodiálisis? Sí. ¿Se puede hacer diálisis en sus diferentes variedades? Sí. Dependerá de qué es lo que se tenga en el hospital. Si en tu hospital solo hay esto, pues vamos a poner. Si en tu hospital solo hay esto, pues nada. Si tienes los dos, puedes elegir. Entonces, las dos terapias dialíticas se pueden utilizar. Y otra forma de terapia de sustitución renal es esta, el trasplante renal. Esta terapia de sustitución renal es la terapia más ideal, la que casi completa todas las funcionalidades. Opción, sí. Mejora la supervivencia, sí. Miren, el injerto renal vive 85% a los 2 años. Puedes volver a hacer una enfermedad renal. Ya dependerá mucho del cuidado que uno tenga. Sustitución renal. La idea ya existen muchas complicaciones también. Entonces, también que después de que se trasplante el riñón, sigue la diabetes, ¿no? No porque hemos trasplantado el riñón ha terminado de funcionar, la diabetes es sana, ¿verdad? Los trasplantados con diabetes mellitus se puede utilizar bien la metformina, dependiendo del nivel de filtrado glomerular. Los inhibidores SGLT2, prometedores. Y miren, el trasplante renal y sus tratamientos no modifican sustancialmente los riesgos benéficos conocidos de otros medicamentos. Entonces, una vez que se trasplante, pues va a tener que seguir tomando sus medicamentos para la diabetes. Entonces, ya existe el trasplante en bloque. Riñón, existe. Pero en nuestro medio todavía. Entonces, la recomendación es, si tiene un paciente o conoce familiares que tengan diabetes mellitus de cualquier etiología, valorar la función renal para que no termine esto. Y lo malo es que si tiene hemodiálisis o diálisis, se puede complicar y morirse ese paciente. ¿Dónde está el corazón? Ya entonces hacen infecciones, ¿no? Fiebre, ¿no? Pues para eso. Y su calidad de vida disminuye y se muere. Entonces, la mejor manera de evitar eso es prevenir.